Buenas tardes a todos. En nombre de la Escuela de Posgrado, la Comisión de Formación Continua en el ciclo de conferencia de la pandemia por COVID-19, propone la realización de conferencias que van a producir contenidos para ser profundizados en los cursos de posgrado. Por tal motivo, en el día de hoy se realizará la conferencia titulada Desafíos que genera la rehabilitación integral, funcional y estética del paciente parcialmente edéntulo. Los disertantes son el doctor Pablo Loyola y el doctor Nelson Rugani, ambos profesores de la casa pertenecientes al área de rehabilitación bucal. Muchas gracias y ahora escuchemos, por favor, a los doctores. Bueno, buenas tardes de nuevo a todos. Bueno, primero que nada, de una manera formal, agradecer a las autoridades y a la comisión asesora de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Odontología por brindarnos este espacio para poder difundir lo que prepandemia iba a ser nuestro curso de posgrado, que junto con el doctor Nelson y nuestro equipo docente, íbamos a ofrecer a la escuela de posgrado, iban a ser, digamos, 8 encuentros teóricos y encuentros prácticos para la rehabilitación, y que estaba titulado Desafíos que genera la rehabilitación integral, funcional y estética del paciente parcialmente edéntulo. Valga la redundancia, esto, como dije anteriormente, esto fue programado prepandemia. Agradecemos este espacio que nos da la escuela para poder difundirlo y por casualidad empezó con la palabra desafíos y realmente este año 2020 creo que para todos, para todo el mundo, este año es un año que es un desafío y espero que juntos, con responsabilidad, con compromiso y con solidaridad salgamos adelante para después los dejamos nuevamente invitados a nuestro curso de manera presencial para que realmente sea un desafío este tipo de rehabilitación de pacientes parcialmente desdentados. Para los que, y bueno, y otra cosa, perdón, muchísimas gracias a todos los que se han tomado, digamos, la molestia de estar conectados en este momento para escucharnos. Esa frase que la sonrisa es la llave que abre el corazón de todo el mundo, ¿no? Es una frase que para los que nos apasiona la odontología, digamos, es algo que los tenemos que tener siempre presente, ¿no? Trabajamos en pos de algo, en pos de la sonrisa, en pos de un tratamiento integral, en pos de la felicidad de nuestros pacientes. Nosotros sabemos que el aprendizaje de la odontología es algo dinámico. No podemos, digamos, recibirnos y no estudiar nunca más, porque la tecnología, los materiales avanzan día a día. Entonces, lo que nosotros proponíamos y proponemos a futuro es un espacio de aprendizaje donde nosotros podamos, con el doctor Nelson y nuestro equipo docente, transmitirles nuestras experiencias, nuestros éxitos, nuestros fracasos, y así también aprender de ustedes. Por eso yo ya, más que curso, lo quiero llamar un espacio de aprendizaje. Ahora bien, la rehabilitación oral del paciente parcialmente desdentado se encarga de restaurar, recuperar la estética y la función perdida por la falta de uno o más elementos dentarios. Cabe destacar que la ciencia odontológica no escapa, como les dije anteriormente, a los avances científicos y tecnológicos de los últimos años y actualmente se ejecutan tratamientos rehabilitadores mínimamente invasivos y de alto tenor estético. Es uno de los objetivos que están plasmados en los contenidos de la escuela de posgrado, esto, brindarle al paciente tratamientos mínimamente invasivos y de alto tenor estético. Eso es en cuanto a la rehabilitación. Y en el título también hablamos del edentulismo parcial, que es la pérdida de al menos de uno o más elementos dentarios de la dentición permanente, con la excepción a los terceros molares. La pérdida de los elementos dentarios sabemos que es producido por múltiples factores: caries, enfermedad periodontal, traumas y atrogenias. El tiempo que transcurre hasta la rehabilitación
Es un tiempo que nos van a brindar las características del paciente parcialmente desdentado. Es decir, desde que nosotros estudiábamos en nuestra casa de estudio, nos decían que cada paciente se atendía de una manera integral y de una manera única. Es decir, cada paciente tiene sus propias características y sus propias patologías y su propio estado de salud. Pero también podemos decir, con la experiencia que tenemos de haber tratado pacientes parcialmente desdentados, que tienen características que son un denominador común. ¿Qué son esas características que tienen los pacientes parcialmente dentulos? Que van a tener alteraciones estéticas, fonéticas, oclusales, alteraciones de músculo de la cara y del cuello, alteraciones de la ATM. Entonces tenemos que empezar a conocer las características y los aspectos más relevantes que tiene ese paciente parcialmente desdentado. Es decir, estamos viendo fotos donde un paciente puede haber perdido un molar inferior y se ha producido un volcamiento, como que el molar se arrodilló, pero generando toda una desarmonía oclusal porque se van a alterar los planos, las curvas de Spee, la curva de Wilson, todo ese sustento teórico de oclusión que tenemos que tener en nuestro bagaje de conocimientos. Vemos brechas, vemos apiñamiento dentario anterior, todo eso van a ser características que les vuelvo a repetir, son denominadores comunes de ese paciente parcialmente desdentado. Esas alteraciones, digamos, esas características van a dar si no son rehabilitados o demora o hay un tiempo transcurrido prolongado para la rehabilitación, vamos a tener alteraciones morfofuncionales que van a derivar ¿en qué? En movimientos dentarios, los elementos migran hacia mesial por el componente anterior de la fuerza, como estudiamos en oclusión, desgaste de las piezas dentarias asociados a sobrecarga funcional, porque no están todas las superficies oclusales, sino que faltan, sobrecargas oclusales que cursarán con fisuras, fracturas dentales verticales, reabsorciones radiculares, mayor incidencia de caries dental, desaparición de las papilas interdentales. Es muy importante, por ejemplo, la desaparición de las papilas interdentales a la hora de la rehabilitación. ¿Por qué no? Porque podemos rehabilitar, pero quizás tengamos rehabilitaciones donde no nos conforman estéticamente porque está la ausencia de esa papila interdental. En este curso, lo voy a volver a mencionar más adelante, pero tenemos el honor de tener docentes invitados, como por ejemplo el profesor doctor Enrique Fernández Boderó, que nos hablará del manejo de los tejidos blandos sobre elementos dentarios. También tenemos la mayor presencia de alteraciones periodontales por dificultad de la higiene, por inclinación de los dientes, con algún aumento de la incidencia de bolsas gingivales. Migración de las líneas mucogingival, eso también es importante a la hora de la armonía de la rehabilitación, porque si yo tengo una migración de la línea mucogingival, puedo devolver una función, pero no estar devolviendo una estética adecuada, sobre todo si es en el sector anterior. Alteraciones en la línea media, aumentos de la reabsorción ósea biológica, sabemos que la función hacia el órgano, entonces si yo no tengo el órgano, hay reabsorciones óseas, mayor incidencia en las articulaciones temporomandibulares, alteraciones fonéticas y estéticas y una disminución de la eficacia masticatoria. Y ahí tenemos un poco un resumen, como para concluir, de que en el primer esquema de la primera digamos, foto, por así decirlo, tenemos una desarmonía oclusal, porque al haberse perdido los elementos dentarios, se pierden las relaciones interdentarias de los elementos dentarios de la misma arcada y interarcadas e interoclusales, produciéndose así una desarmonía oclusal. Los molares se extruyen o se elongan, los elementos se inclinan, y cuando el paciente, por ejemplo, en la figura número 2, en la foto número 2, quiere hacer un movimiento de protrusiva, se genera una interferencia. Y todos estos son los aspectos, como les dije anteriormente, más relevantes del paciente parcialmente desdentado. Todos estos aspectos es obvio que no se cumplen en un solo paciente,
pero por ahí es la premisa de conocer las características que tiene como denominador común estos pacientes. Las brechas, si son mantenidas o si no son mantenidas, si el espacio mesiodistal es mantenido o si el espacio mesiodistal está aumentado o si el espacio mesiodistal está disminuido. Todo eso confrontará con la rehabilitación que nosotros vamos a proponerle al paciente. La altura de la brecha, la altura en relación gíngivo-oclusal, puede estar mantenida, puede estar disminuida. El ancho de la brecha puede ser un reborde grueso o puede ser un reborde en filo de cuchillo, donde, por ejemplo, con rehabilitaciones con implantes, si tengo dos corticales unidas y no tengo esponjoso, es como que, digamos, es más difícil la rehabilitación. Entonces, volvemos a repetir que los pacientes tienen un denominador común. Los objetivos de la rehabilitación del paciente parcialmente edéntulo es restablecer la función, restablecer la estética y preservar los componentes del sistema estomatognático. Y la pregunta es, para cuando generemos nuestro equipo de trabajo presencial en el curso, post pandemia, será preguntarnos, ¿cumplimos estos requisitos cuando realizamos nuestras rehabilitaciones? Las alternativas terapéuticas que podrán realizar ustedes en el, digamos, como les dije, el curso tenía 8 encuentros, o sea, tiene programado 8 encuentros presenciales. El día viernes se desarrollarán los contenidos teóricos y el día sábado se harán las rehabilitaciones de los pacientes parcialmente desdentados seleccionados de acuerdo al interés del cursante. Es decir, si el cursante tiene una falencia o tiene un interés o tiene menos experiencia en realizar un cromo con su correspondiente diseño y no que lo diseñe el técnico dental, estamos abiertos a enseñarles de manera práctica. Prótesis parcial fija, si también consideran de que quieren hacer una prótesis parcial fija con digamos, la convencional, que es la metalocerámica, pero también tenemos en la actualidad diferentes materiales libres de metal, como son el disilicato de litio, como es el circonio. Es decir, ustedes pueden seleccionar el caso clínico de acuerdo al interés del aprendizaje que ustedes tengan. Rehabilitaciones sobre implantes. Cabe destacar que antes de la prepandemia hemos tenido algunos colegas que nos preguntaban si podían realizar implantes en el curso. Valga la aclaración es cuando ya tenemos un implante instalado, nosotros podemos enseñarlos a rehabilitarlo, pero no se confecciona, no se realizará la parte quirúrgica. Y también la rehabilitación estética con carillas, hoy por hoy también es una de las rehabilitaciones, digamos, que están más en boga, con todo el avance de estas restauraciones adhesivas, con todo el avance que la adhesión y de los materiales actualmente se produce. Siempre entonces, siempre, esto es muy de pregrado, pero siempre es importante recalcar que vamos a partir de una correcta historia clínica, vamos a partir de exhaustivos análisis complementario de diagnóstico, como son las tomografías, ortopantomografías, radiografías periapicales, y también tener método de diagnóstico que son montados en un articulador los modelos de estudio. Y a partir de ahí me tengo que poner a reflexionar en qué dirección le conviene y charlarlo al paciente, consentidamente con el paciente, qué tipo de rehabilitación va a preferir. Una restauración cerámica sobre metal, una restauración fija una restauración de materiales libres de metal, una rehabilitación sobre implantes o simplemente una prótesis parcial removible. Todo esto vamos a trabajar y queremos ofrecerles a ustedes para que en este espacio de aprendizaje nosotros podamos dejar a nuestros pacientes con la primera frase que era la sonrisa que abre, digamos, la sonrisa es la llave que abre el corazón de todo el mundo. Nuestro equipo docente propuesto para este espacio de aprendizaje lo dirijo yo, el codirector es el doctor Nelson,
Y los dictantes y jefes de clínica es la doctora Mauricio y la doctora PQ, que estarán a cargo de la parte de pernos preformados y estrategias detalladas de pilares de acuerdo a la restauración. La doctora María Silvia Oviedo, que estará a cargo de los protocolos de adhesión de las distintas restauraciones libres de metal y convencionales. La doctora Elizondo, que estará a cargo de lo que es el diseño de la PPF y de la PPR. El doctor Luján, que estará a cargo de carillas, y el doctor Gabriel Bracamonte, que estará a cargo de las impresiones sobre implantes. Y acá tenemos un honor que seguramente Nelson estará mentalmente apoyándome y aplaudiendo. Tenemos el honor de que el doctor Enrique Fernández Boderó nos hablará, como les dije anteriormente, de lo que es el manejo de los tejidos blandos en elementos dentarios. El doctor Raúl Villalba nos hablará de oclusión y algunos problemas articulares referidos a esta tipología de pacientes. El doctor Claudio Ibáñez nos hablará sobre lo que es la tecnología CAD/CAM, algo que él, digamos, es un maestro. Y la doctora Alejandra Bono, que nos hará la relación de lo que es la periodoncia con la prótesis, es decir, la biocompatibilidad con los tejidos periodontales de los materiales que nosotros vamos a utilizar, como así también el respeto del espacio biológico con nuestras restauraciones. Es decir, nosotros, digamos, junto con nuestro equipo docente, hemos tratado de hacer un esfuerzo como conjunto, mancomunado, para poderles ofrecer de manera presencial, post pandemia, digamos, lo mejor de nosotros y, como les dije anteriormente, aprender un poco de ustedes. La dinámica de esto es, que me olvidé de decirlo anteriormente, bueno, yo presento esta introducción, Nelson continuará, en breve le doy la palabra a Nelson, con las restauraciones monolíticas, y después voy a volver yo a cerrar con un caso de una restauración de un puente de circonio con tecnología CAD/CAM. El equipo docente nuestro nos manejamos a través de frases y decimos que tenemos siempre un plan estratégico que se llama hacer las cosas bien. Nelson, si querés continuar. Sí, gracias. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, en realidad no tengo más que palabras de agradecimiento a todos ustedes que se han conectado por su deferencia de acompañarnos en esta conferencia y sobre todo tomarse su tiempo para escucharnos, porque realmente tenemos cosas importantes para decirles sobre este curso que organizó el doctor Loyola con muchísimo entusiasmo. Nosotros lo acompañamos con todo el equipo docente y realmente tenemos muchas intenciones de hacer algo distinto, algo que podamos contribuir al aprendizaje, mientras, como el doctor Loyola dijo muy bien, enseñando aprendemos. Así que bueno, muchas gracias a todos por tomarse ese tiempo. Yo tengo cosas interesantes para contarles. Si el doctor me pone las imágenes, podemos comenzar. Bueno, muy bien. Ahí estamos. El tema que vamos a desarrollar aquí en este espacio son restauraciones monolíticas de última generación. Y acá me voy a detener un ratito para explicar 2 o 3 ítems que son muy importantes de este tipo de restauraciones monolíticas. El primer ítem, nosotros tenemos que partir de un buen diagnóstico. ¿A dónde y en qué lugar y en qué ubicación de la boca vamos a hacer nuestra restauración monolítica? ¿Cómo trabaja ese sector bucal con respecto a su antagonista? Porque esto es realmente muy importante saber, porque tenemos que elegir el material con que hacer la restauración. Y cuando hablamos de elegir el material, es una cosa que se viene dando en la odontología, que el material lo elige el laboratorio dental, lo elige el técnico dental. Entonces, si nosotros no conocemos las propiedades físico-químicas del material con que vamos a hacer nuestra restauración, no podemos hacer la previsibilidad
de la restauración. No la podemos hacer predictible. Entonces, la idea es mostrarles cómo vamos a elegir nuestro material de acuerdo a las especificaciones y a las propiedades físico-químicas que tenemos para hacerlo. La otra cuestión que es muy importante es saber qué expectativa tiene nuestro paciente sobre esta restauración que nosotros le vamos a proponer, y generalmente cuando proponemos este tipo de restauraciones, lo hacemos a veces muy excedidos de expectativas, porque le decimos, bueno, te vamos a hacer todo de porcelana pura, sin metal, te va a quedar bellísimo. Error. Nunca hay que prometer cómo va a quedar, porque no lo sabemos, porque no depende solo de nosotros. Nosotros podemos tener la intención de esto que quede así, pero muchas veces trabaja la propia boca del paciente y el laboratorio dental. Entonces, si el color no fue, la determinación cromática no fue bien prescripta, vamos a tener un error. Entonces ya el paciente va a decir, bueno, pero usted me dijo que me iba a quedar igual que mis dientes. Y bueno, yo les digo que las restauraciones perfectas no existen, que no existen los materiales perfectos, ni existimos los odontólogos perfectos. Entonces, tenemos que manejar un crédito para no venderle una expectativa al paciente que termine siendo después una discusión con él, defraudarnos nosotros y él. Entonces, las restauraciones monolíticas tienen sus limitaciones, pero no son perfectas. Son hermosas, son bellas, pero tienen que funcionar. Entonces, ahora sí, la próxima, doctor. Vamos a ver nuestra realidad. Por casi 30 años, las restauraciones de metal cerámica constituyeron la única variable terapéutica de la prótesis parcial fija. Y lo van a seguir siendo una variable. Pero aparecen estos nuevos materiales, estos biomateriales, donde trabajan sin el metal como soporte. Entonces, ustedes recuerdan cuántas veces nos hemos decepcionado de algún puente fijo o de alguna corona que rápidamente se oxidó el borde cervical y apareció una línea oscura. Cuando sonríe el paciente, no queda estético, entonces nos defraudamos y el paciente también se desilusiona. Entonces, también ocurre que la porcelana sobre metal sufre el fenómeno del chipping, que es cuando se salta la porcelana y queda un islote metálico. Entonces, si no fue contenida la oclusión, esos chipping empiezan a aparecer y realmente contaminan toda la restauración. Y el paciente viene y nos dice, pero si usted hace poquito que me la puse y mire, ya se rompió, ya se saltó. Bueno, con las restauraciones monolíticas no ocurre el chipping. La próxima, doctor. En la actualidad, la industria nos propone los biomateriales y las tecnologías nos ofrecen una variedad de soluciones denominadas restauraciones monolíticas. O sea, el mercado tiene tanto hoy para ofrecer en la cerámica sin metal que realmente es muy apasionante poder trabajar con todo este material que hoy ya existe, acostumbrado que antes eran solo cerámica sobre metal. Hoy tenemos una variedad de materiales que podemos hacer un buen diagnóstico y realmente lucirnos con nuestro paciente por la oferta que tiene la industria. Adelante. Son restauraciones que se confeccionan mediante tecnología CAD/CAM a partir de un bloque o lingote cerámico monolítico caracterizado finamente con maquillaje. Esto quiere decir que la corona se confecciona de una sola vez con la tecnología CAD/CAM. Esto hace que no tengamos pruebas previas. Entonces, podemos hacer nuestra impresión, enviarla al laboratorio y allá va a venir terminada la corona o el puente de manera definitiva. Entonces, cuando hablamos de este tipo de cerámica sin metal, esta es la técnica de CAD/CAM, pero existen otras técnicas que también acompañan a la rehabilitación, que son el sistema inyectado o las técnicas de cutback,
que es una técnica de reducción, que también se puede hacer con CAD/CAM o inyectado. Pero hoy vamos a referirnos solamente a la monolítica de CAD/CAM, la próxima. Bueno, ahí les muestro los bloques que van a la fresadora, ¿sí? De distintos tipos de materiales que ahora vamos a desarrollar. Adelante, doctor. Pero antes de entrar en el desarrollo de estos biomateriales, vamos a empezar a ver y evaluar las propiedades físico-químicas que tienen estos materiales, porque esto es fundamental, porque nos lleva al plan de tratamiento, es decir, nos lleva a elegir de qué material va a ser mi restauración. Y es fundamental grabarse esto. Fíjense que las propiedades físico-químicas están reflejadas en resistencia a la flexión, módulo de elasticidad del material, resistencia a la fractura y dureza Vickers. Veamos 2 segundos qué es la flexión. La flexión es muy importante que ustedes la consideren porque es la capacidad de deformación del material. Si el material se deforma por el estrés oclusal o por el funcionamiento dentro de la cavidad bucal, no va a perdurar y por lo tanto no va a funcionar bien. Entonces fíjense que nosotros tenemos 5 tipos de materiales, de biomateriales, que con ellas se hacen las restauraciones monolíticas. Tenemos los composites, tenemos la cerámica híbrida, tenemos la cerámica de feldespato, tenemos la cerámica de silicato de litio y tenemos la cerámica de dióxido de circonio. Fíjense en la flexión, síganme, el composite tiene 204 megapascales de flexión. La híbrida tiene menos, tiene 150 de flexión, de resistencia a la flexión. La feldespática 154. La cerámica de silicato de litio ya aumenta y tiene 420 megapascales, y la de circonio tiene 1350 megapascales de resistencia a la flexión. Entonces, si ustedes ven que ustedes necesitan una restauración que tenga mucha resistencia a la flexión, por supuesto que ahí lo tienen en la tabla, tiene que ser el dióxido de circonio. Ya empieza a ser un tip para mi diagnóstico. El módulo de elasticidad, ¿no es cierto?, es el juego que tiene la tracción, ¿sí?, con la tensión. Es una propiedad físico-química de todos los materiales. Pero el composite tiene 13, la híbrida tiene 30, la feldespato 45, el silicato 70 y el dióxido de circonio tiene 210. Muy bien. Y lo más importante que ustedes están viendo en la tabla, ¿sí?, que es algo que les voy a decir. Mientras más resistencia tenga, ¿sí?, mientras más resistencia tenga, va vinculado a la opacidad del material. Porque la resistencia en la cerámica la da la fase vítrea, mientras que la estética la da la fase cristalina. Entonces, cuando ustedes lean un material, el prospecto de un material, y vean que, por ejemplo, tiene un componente alto, ¿sí?, de cristales en la fase vítrea, va a ser un material opaco. Cuando ustedes vean que tiene un alto porcentaje de cristales en la fase cristalina, va a ser un material estético. Por ejemplo, todas las fases vítreas, ¿sí?, su matriz tienen los mismos elementos químicos, tienen calcio y cuarzo, mientras que la fase cristalina tiene feldespato, entonces será una cerámica de feldespato. Si tiene leucita, está más reforzada, será una cerámica de feldespato reforzada con leucita. Si tiene disilicato de litio, será una cerámica de silicato de litio. Si tiene alúmina, será una cerámica de alúmina. Y si tiene dióxido de circonio, será una cerámica de circonio. Entonces, quien le da el nombre a la cerámica es la fase cristalina. La próxima, doctor. Muy bien. Y ahora sí entramos a analizar el composite. Su estructura es una matriz de polímero más
partículas de óxido de silicio y óxido de circonio que le brindan una dureza mecánica y de resistencia a la abrasión. Su indicación está indicada para incrustaciones, coronas y puentes pequeños en zona de bajo estrés oclusal. Por supuesto, pues si ustedes recuerdan, era un material que tenía poca resistencia. ¿Sí? Es un material, comparado con la cerámica, es un material débil. Pero es utilizable monolíticamente, por supuesto que sí. Si ustedes respetan las indicaciones, va a andar perfecto. Las indicaciones que tiene son para incrustaciones, coronas, puentes pequeños en zona de bajo estrés oclusal, y su presentación se presenta en geometrías de bloques o discos para fresar, ¿sí? En 12 tonalidades a elegir, de alta translucidez y de baja translucidez, y en tamaños de 14L en pack de 5 unidades. La caracterización, ustedes recuerden que la corona monolítica sale terminada de la fresadora y solo después hay que maquillarla o individualizarla aplicando resinas fotopolimerizables. Ahí la van a embellecer. Su pulido es un pulido bastante normal, con gomas, pastas, cepillos y almohadillas, ¿sí? Y el cementado, acá hay que tener en cuenta que no se graba, el composite monolítico no se graba y se puede usar un cemento de resina dual. El éxito clínico, si ustedes han respetado todas las indicaciones y sobre todo han hecho un buen diagnóstico, puede llegar a durar entre 5 a 10 años. La próxima, doctor. La próxima, doctor. Ahí está. Bueno, el representante de este grupo de los composites es un material que se llama Lava Ultimate, de resina nanocerámica, es de la firma 3M para tecnología CAD/CAM, en varias tonalidades como habíamos hablado anteriormente. La próxima. Cerámicas híbridas, el segundo grupo de materiales para tecnología CAD/CAM. Tiene una estructura compuesta por dos estructuras. Recuerden que en la anterior era una estructura más partículas de metal. Esta tiene un compuesto de dos estructuras, por eso se llama híbrida. Todo componente que tiene dos materiales distintos es híbrido. Este está compuesto por dos estructuras reticuladas de cerámica feldespática con un polímero de resina. Indicaciones: carillas, inlay, tablet top, que son las incrustaciones oclusales, y coronas sobre implantes. Presentación: en bloques de cerámicas para fresar, disponible en variantes monocromática y multicromática de hasta 3 grados de translucidez. Se caracterizan con maquillajes de resinas y resinas fotopolimerizables, porque tiene una retícula grabable muy distinta al composite, que no se lo podía grabar ni siquiera para maquillar. El pulido se hace igual, con goma, pasta, cepillo y almohadillas de pulido, y el cemento se graba con ácido fluorhídrico y se puede cementar con dual. El éxito clínico está entre 5 y 10 años, siempre y cuando tengamos los cuidados, y esto tiene gran estabilidad cromática, a diferencia del composite, porque aquí el maquillaje va con un líquido acondicionador que es como un grabado que se le hace, entonces penetra bien a la intimidad de los cristales. Muy bien, veamos la imagen. Próxima. El representante de este grupo es Vita-Enamine, único en su tipo, monocromático y multicromático para sistemas CAD/CAM. Ninguna otra firma comercial ha trabajado sobre este material, Vita-Enamine, ¿sí? Esto, como tiene un buen índice de amortiguación, está muy bien indicado para coronas sobre implantes, porque tiene un importante módulo elástico. Adelante. Miren cómo queda, bueno. Y ahora entramos al tercer grupo, miren cómo queda. Es muy estético, ¿sí? Ahí se hizo una corona en el sector anterior y está muy linda. Adelante. El tercer grupo de cerámicas para CAD/CAM es la cerámica de feldespato. Sus representantes son el VitaBlock de Mark II y Pace Press CAD. ¿Sí? Estos son dos materiales, hay más, pero yo pongo los más conocidos y los que más he usado. La estructura:
El feldespato posee una estructura fina y homogénea, similar al esmalte dental. Eso es muy importante porque es muy estético. Lo que produce una abrasión uniforme similar al proceso natural. IPEX Express Cut es reforzada con leucita y no se recomienda como material de estructura. Esto nos quiere decir que no puede ser un casquillo. Tiene que ser monolítico. Indicaciones: inline, online y restauraciones individuales del sector anterior por su importante estética. Claro, es una vitrocerámica, entonces debe ser muy estética. Presentación: se presentan en bloques ya sinterizados industrialmente. Esto sale terminada del CAD/CAM, se maquilló y a la boca. Caracterización: se realiza con maquillaje y masas de glaseado con una breve cocción atmosférica. Muchos laboratorios, para embellecerlas más, le aplican un glaze y después lo cocinan un poquito el glaze en un horno, como dice ahí, la cocción atmosférica, que no supera los 400, 500, 600 grados. El pulido se hace con gomas, pastas, cepillos y almohadillas de pulido. El cementado hay que acondicionar el pilar y la restauración. Cementos duales específicos. Yo les quiero decir y transmitir una experiencia. Cuando ustedes elijan realizar una corona monolítica y puedan saber de qué material es, el cemento debe ser de la misma fábrica, de la misma empresa. No conviene mezclar, aunque les digan que los cementos son universales y todo eso, generalmente nos va mejor cuando respetamos, ¿sí?, al fabricante, cuando respetamos. Si lo produce Vita, usemos un cemento de Vita. Si produce Ivocler, usemos un cemento de Ivocler Vivadent. Porque es muy bueno tener esa cadena de protocolo porque nos garantiza más éxito. Bueno, la próxima. Miren cómo queda, ahí es un puente en bandera, ¿sí? Faltaba el lateral, se hizo un puente en bandera y se dio bastante bien con el color. El representante de este grupo es Vitablock Mark II, bueno, de la firma Vita. Muy linda cerámica. Adelante. La próxima. Bueno, y ahora viene la vedette, o una de las vedettes de los grupos, es la cerámica vítrea de silicato de litio. Es la cerámica hoy más usada y más vendida, ¿no? Todo el mundo pide silicato de litio. Y está bien que así lo hagan. Sus representantes son IPEX Max CAD y Vita Supreme de óxido de circonio. Esos son los dos más conocidos, hay más. La estructura que tienen las cerámicas vítreas se someten a una cristalización previa. La IPEX Max CAD y la Vita Supreme tienen una cristalización. Después necesitan el cristalizado total en otra operación de laboratorio. O de manera completa, el Centraduo. Las indicaciones son para restauraciones anteriores, coronas, puentes, carillas, incrustaciones, restauración del sector posterior también. Aquí lo puedo usar para los dos lados el silicato de litio, para el sector anterior, para el sector medio y el sector posterior. Sus propiedades físico-químicas me lo permiten. La presentación: se presentan en bloques con innovadora cerámica vítrea de silicato de litio de LC2 para tecnología CAD/CAM. La caracterización, estas se recubren, algunos laboratorios la recubren un poquito una vez terminada con cerámicas de blindaje. O lo mejor es hacerle un glaze, la masa de glaseado, ajustando el coeficiente de expansión térmico. Son muy bellas, quedan muy bien. Y se pulen según el protocolo del fabricante, con pastas, cepillos, gomas, etc. La cementación. Esto es lo más importante que vamos a ver de la cerámica de silicato de litio. Tienen protocolos para cementar las cerámicas de silicato de litio según el fabricante. Y no se recomienda apartarse de ese protocolo. Hay algunos fabricantes que piden que se grabe con ácido fluorhídrico y otros piden que no se grabe con ácido fluorhídrico. Por eso yo les digo que es muy importante seguir el protocolo del fabricante para poder cementar bien. El éxito clínico de 5 a 10 años. Vamos a las imágenes. ¿Vemos la imagen, doctor? Bueno,
El doctor le va a mostrar después casos clínicos, le va a mostrar un caso clínico de óxido de circonio muy lindo. Yo no, por razones de tiempo tenemos que comprimir, pero bueno, así quedan. ¿Sí? La próxima. Y ahora vamos, digamos, al Sansón de las restauraciones monolíticas, que es el óxido de circonio. El representante más conocido es el Vita y ZHT de Vita, y el Lava Plus de circonio. Este es de 3M. Indicaciones: incrustaciones, coronas, puente del sector posterior. Su presentación se presenta en geometría de bloques para fresar, en estado de baja densidad y posteriormente sinterizado con un horno de bajo atmósfera. Como este material monolítico es tan duro, las fresadoras no resistirían tallar una restauración porque el material tiene una dureza, recuerden que andábamos cerca de los 1200 a 1400 megapascales. Entonces, tenemos que, el fabricante lo manda en un estado de densidad baja para que se pueda tallar y luego después lo sinteriza y eso significa que lo va a endurecer. La caracterización se utiliza un óxido de circonio más translúcido y se colorea, si fuese necesario, con stain cromático y con glaze. Su pulido es muy importante para contrarrestar el efecto abrasivo del material. Se realiza según el protocolo del fabricante. El óxido de circonio, si ustedes tienen que hacerle un toque de ajuste oclusal, después hay que tratar de pulirlo porque cuando está en estado abrasivo, sin el glaze, desgasta mucho el antagonista. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esas cosas. Y cementarlo, ustedes como es, no hace falta grabarlo a este material, para cementarlo, no hace falta grabarlo con ácido clorhídrico. Sí con silano, que produce una característica biométrica, lo pueden hacer con ionómero de vitrio, con cemento dual o un cemento anaeróbico también. El éxito clínico es de 5 a 10 años. La imagen, doctor. Muy bien, ahí está en preparación unos casquillos para hacer una carga después de cerámica de blindaje, y bueno, ahí tienen unas restauraciones en preparación y así como quedó puesto en boca. Muy bien. El circonio es un material muy resistente, está muy bien indicado para el sector posterior, a veces va al sector anterior cuando logramos que la restauración, la rehabilitación sea completa, pero es un material muy resistente, por lo tanto no tiene mucha translucidez. Tampoco es que no tenga nada, pero tiene mucha translucidez. El feldespato tiene mucha translucidez, el silicato de litio, pero el circonio carece un poco de translucidez. Entonces, tiende a tener una tendencia de colores blancos opacos. Pero bueno, su fortaleza para el sector posterior lo hace uno de los elegidos. Por eso yo le digo el Sansón de los materiales monolíticos. Es muy resistente. La próxima, doctor. La próxima. Muy bien. Y para que nos quede claro, porque evidentemente uno no puede retener todo esto, pero sí lo que a mí me gustaría que les quede claro es que ustedes puedan tener en cuenta la resistencia versus la translucidez, ¿no es cierto? La translucidez va muy bien para el sector anterior, es muy importante para dar la naturalidad de los elementos vecinos, de los elementos propios del paciente. Y la resistencia va muy bien para el sector posterior. Lo que tiene de bueno el trabajo monolítico es que el pilar, si bien tiene requisitos, es muy importante no reducir tanto el elemento dentario. Ese es el beneficio que tiene, ¿no? No lo tenemos que reducir tanto. Entonces, al ser monolítico, cuando por ahí nos falta espacio en el sector posterior, que es muy común, y no sabemos qué hacer, porque si lo tallamos mucho el pilar nos queda enano. Si no lo tallamos, no tenemos espacio con el antagonista. Bueno, este tipo de restauraciones monolíticas en óxido de circonio nos permiten solucionar estos problemas de espacio que tenemos en el sector posterior cuando el antagonista no nos permite
Entonces, con 1,5 milímetros que tenga de desgaste la cara oclusal, ya podemos hacer la restauración monolítica. Entonces, si nosotros queremos baja resistencia, ¿sí? Va a tener mucha estética, la cerámica feldespática. Si ustedes quieren una resistencia moderada, el disilicato de litio. Y si ustedes quieren una alta resistencia, el dióxido de carbono. El dióxido de circonio, perdón. La próxima. Bueno, hasta aquí llegamos. Es muy poco el tiempo para hacer un desarrollo tan amplio del tema de restauraciones monolíticas, pero esto es lo que vamos a hacer en el curso. Esto vamos a hacer restauraciones monolíticas en el curso, vamos a poder hacer un diagnóstico, vamos a poder elegir entre los distintos materiales monolíticos, ¿sí? Y ustedes van a poder realmente hacer una rehabilitación con fundamentos. Es decir, elijo este material por esto, elijo el otro material por lo otro, o combino los materiales y puedo lograr un éxito importante, duradero y previsible. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Nelson. O sea, Nelson lo que hizo es un breve resumen, es un tema que es complicado porque es hablar de las propiedades de cada uno de estos materiales y como bien dijo, digamos, es todo un tema, ¿no? No es un tema para una charla porque es un tema bastante profundo. Entonces yo lo que vamos a hablar, les voy a contar un poquito lo que es la tecnología CAD/CAM, ¿sí? En 1970, Duret empieza con las primeras manifestaciones de los software de computación para las restauraciones dentarias. Después, en la década de los 80, sale el primer CEREC y ni que hablar que en este último tiempo los avances científicos y tecnológicos, tanto como del circonio, es decir, uno de los materiales para usar en fresadoras, como de los sistemas CAD/CAM, avanzan casi día a día. Entonces, lo que vamos a tratar de presentar ahora es un poquito una introducción, porque tampoco hay tiempo para profundizar en el tema, de lo que sería una tecnología CAD/CAM. Como les dije que a nosotros en nuestro grupo nos gustan las frases, hablamos siempre de que hay que aprender a desaprender para volver a aprender. ¿Qué quiere decir esto? Siempre esto es un círculo, ¿sí? Es como una espiral dialéctica, una espiral de aprendizaje. Nosotros los que veníamos, bueno, tampoco me considero tan viejo, pero los odontólogos de hace un tiempo, cuando realizaban sus cofias para las restauraciones de porcelana sobre metal, realizaban su troquel y sobre el pilar con cera confeccionaban el casquillo que iba a ser colado y posteriormente iba a recibir la porcelana. Todo esto llevaba, por así decirlo, un trabajo sucio. Hoy por hoy, hacer casquillos que no se hacen de metal, pero por ejemplo un metal como es el circonio, se hacen a través de diferentes software con la tecnología CAD/CAM. Por eso es el aprender, desaprender para volver a aprender. Y así tenemos antes cómo obteníamos esos casquillos colados. Esos casquillos colados los obteníamos a través de encerado inicial y por la técnica de la cera perdida. Había un aro de colado, había un investido, había una centrífuga que me iban a dar ese casquillo sobre el cual yo a través de la oxidación se iba a cargar con la porcelana. Hoy por hoy también tenemos un trabajo más limpio que una vez que yo lo diseñé, como en la foto anterior, a través de la tecnología CAD/CAM, la fresadora talla ese casquillo por sustracción, va sacando a ese casquillo, a ese bloque de circonio, en este caso colocado en la fresadora, para obtener el casquillo. Y así también, en 1960, empiezan las primeras publicaciones de restauraciones dentarias con el óxido de circonio. Los materiales cerámicos que son desarrollados con fines odontológicos se denominan las biocerámicas.
Y vamos a hablar puntualmente un poquito del óxido de circonio, diciendo que es un metal que está en el grupo 4 de la tabla periódica de los elementos, es un metal duro, blanco grisáceo, resistente a la corrosión, y en negrita ahí he puesto ácido resistente. Cuando en el curso la doctora Oviedo nos va a hablar de los diferentes protocolos de lo que es los materiales o las restauraciones libres de metal que llevan un protocolo de son ácidos resistentes o bien son ácidos sensibles. En este caso, el circonio, como les dijo Nelson anteriormente, no se graba. El circonio en un estado natural, dijimos que era un metal del grupo 4 de la tabla periódica, decimos que el óxido de circonio tiene a temperatura ambiente, tiene una forma monoclínica cristalina. Si se eleva a temperaturas, empieza a tener una forma tetragonal, que es mucho más resistente que la forma monoclínica cristalina que tiene a temperatura ambiente. Entonces, para que mantenga a temperatura ambiente la forma de la fase tetragonal, es por ello que se estabiliza parcialmente con un 2 o un 3% de óxido itrio. Por lo tanto, decimos que el material, digamos, el circonio puro, tiene propiedades inferiores al circonio estabilizado con itrio. Por lo tanto, lo que nosotros utilizamos es el óxido de el circonio con el agregado de un 2 o de un 3% de óxido itrio. Y a partir del polvo, ¿sí? A partir del polvo, se van a generar bloques, ¿sí? Esos bloques son los bloques que van a ir a la fresadora. Y tenemos, como dijo Nelson, bloques que pueden ser sinterizados o presinterizados. Si yo tengo bloques sinterizados, va a ser un bloque muy duro. La fresadora va a tener que trabajar para darle la característica anatómica o de casquillo, pero vamos a tener mucho desgaste de la fresa y saldrá del tamaño de lo que yo estoy creando. Pero si yo uso un bloque presinterizado, yo después del tallado lo voy a tener que llevar a un horno a hacerle un tratamiento térmico. Por lo tanto, cuando sale de la fresadora, sale de un mayor tamaño, lo vamos a ver en diapositivas anteriores. Y de acá cabe destacar que Nelson dijo de que el circonio tiene un módulo de elasticidad de 210 gigapascales, resistencia a la fractura de 9 megapascales y resistencia flexural de 900 megapascales. Las principales ventajas de la circonia como material son biocompatibles, los valores de sus propiedades mecánicas son muy buenas, tienen alta estética y su baja conductibilidad térmica. Y ahí tenemos un caso de uno de los cursos que tenemos, que es, llega el paciente, es un paciente de sexo masculino, llega a la consulta por el desdentamiento y esas brechas anteriores. Es decir, faltan 2 laterales y un central. Tenemos y tomamos radiografías oclusales, ¿sí? Se hace un diagnóstico claro y exhaustivo, como les dijimos anteriormente. Vemos la oclusión, vemos cómo es ese PMI del paciente, ¿sí? Y se empiezan a confeccionar los tratamientos de conducto y los pernos, ¿sí? Y ahí tenemos los pernos cementados. En este caso, se hicieron pernos porque son dientes desvitalizados. Tranquilamente se podrían haber hecho preformados, que es el protocolo que la doctora Pecu y la doctora Mauricio nos van a ofrecer en el curso. Pero es importante, ¿por qué lo pusimos acá? Y lo charlamos un poco, porque por ahí yo tengo la necesidad de cambiar un puente. Es decir, yo ya tengo esos pernos de larga data y tengo que cambiar la restauración. Y esos pernos todavía están en condiciones, es decir, no están filtrados. Si yo quiero hacer una restauración monolítica, por ejemplo, con circonio, puedo enmascarar ese metal con una técnica que es, se le pasa una piedra de granulometría media, es una piedra que tiene un arito de color rojo, se le pasa un adhesivo con MDP,
se fotopolimeriza y se le pone una resina flow de opacador al perno, que es una resina VMLC de Vita, y se polimeriza. Y así puedo enmascarar un perno si ese perno es de larga data. Si el perno que estoy construyendo y tengo un remanente que va a hacer la función de un suncho, como les explicarán las doctoras, puedo hacer un perno preformado. Las características que tiene que tener el pilar de circonio, tiene que tener una altura superior de 4 milímetros de altura en sentido gingivo-oclusal. Los conectores, es decir, la unión entre corona y corona, tiene que ser para el sector anterior de 6 milímetros cuadrados. Los conectores entre corona y corona del sector posterior tiene que ser de 9 milímetros cuadrados. Y lo que nos faltó poner ahí, que si es, digamos, la conexión entre fantoma y fantoma, tiene que ser de 12 milímetros cuadrados. Todo eso es para darle resistencia a nuestra restauración con circonia. La preparación de los dientes pilares será una convergencia de 6 a 12 grados con una reducción vestibular, lingual y proximal de 1,5 milímetros. Se necesita 1,5 milímetros o 2 de reducción oclusal como mínimo. La terminación del hombro es en chamfer o un hombro redondeado en sentido axio-cervical. Una vez que hemos tallado el pilar, lo puedo opacar. En este caso no lo hicimos, fue paciente de un curso. Y se toman digamos, se toma con rodete de mordida, se toma la mordida. Se realizaron en este caso provisionales. La restauración provisional fue confeccionado también por sistema CAD/CAM. Ese provisional fue hecho con un bloque de PMMA, que va a tener un buen ajuste marginal, una buena resistencia, un buen pulido y una durabilidad aceptable. Ese restauración provisional fue realizado por sistema CAD/CAM. ¿Qué se hace después? Acá empieza, digamos, como dos caminos. Un camino sería el tener un escáner digital, un escáner óptico para tomar las impresiones en el consultorio. Pero por ahí no todos tenemos la posibilidad y los recursos económicos para tener un escáner para la boca, un escáner óptico. Entonces podemos nosotros tomar una impresión analógica, una impresión con la técnica de la silicona pesada, la silicona liviana, silicona por adición, en 1 o en 2 tiempos, ¿sí? Y voy a mandar al mecánico dental, el mecánico va a hacer el vaciado, voy a mandar la mordida y voy a mandar el antagonista con el alginato y hago el montaje en articulador. Una vez que tengo todo eso, voy a mandar al centro de maquinario de circonia, es decir, al laboratorio. Y acá tenemos ese famoso proceso CAD/CAM. ¿Qué significa CAD y qué significa CAM? Proceso CAD significa Computer Aided Design y CAM significa Computer Aided Manufacturing. ¿Qué quiere decir? Que la primera etapa, que es CAD, consta de el escaneado, ya sea en boca o del modelo de yeso, ¿sí? Y el diseño digital. Y la fase CAM sería el fresado y el sinterizado. Es decir, las dos primeras esferitas corresponderían a la etapa CAD y la tercera y cuarta esfera serían de la fase CAM. Se escanea, ¿sí? ¿Qué es lo que es el escaneado? El escaneado, como les dije, puede ser en boca o puede ser en los modelos. Para escanear los modelos de yeso se escanea el modelo de trabajo, el modelo de mordida, el modelo antagonista, la mordida, y para escanear ese modelo se puede espolvorear porque el yeso tiene brillo y no deja escanear, entonces se espolvorea el mecánico dental, el técnico espolvorea con óxido de titanio y empieza el escaneado de mi modelo de trabajo, mi antagonista y mi mordida, ¿sí? A partir de ahí se va a crear la secuencia que va a ser
el diseño. ¿Cómo lo escanea? ¿Qué significa escanear? Significa sacar muchas fotos, ¿sí? Mínimamente 30 fotos en 5 minutos. Eso lo hace el software de computación y el mismo software confecciona un modelo tridimensional que el mecánico dental, por supuesto, lo sabe utilizar y lo puede manipular y mover de derecha a izquierda, de arriba a abajo, es decir, puede jugar, valga la redundancia, con ese modelo, ¿sí? El diseño se puede establecer preautomáticamente, es decir, ya los software tienen, si ese paciente tiene elementos dentarios triangulares, hay anatomías de elementos dentarios triangulares. Si ese paciente, tienen elementos dentarios cuadráticos, tienen digamos, una carpeta con elementos dentarios cuadráticos, y así sucesivamente. Pero también el mecánico dental tiene la posibilidad de tener una herramienta en este software que crea el diseño que él quiere. Una vez que hasta se pueden hacer los espaciadores, ustedes se acuerdan que en la técnica de las porcelanas sobre metal se hacía el troquel, se troquelaba y se pintaba con pintura de uña para darle el espaciador, el lugar que va a tener el cemento. Todo eso se puede crear con estos software de sistemas CAD/CAM. Vemos la terminación nítida de los hombros, como les dije. El técnico dental puede separar la reconstrucción del modelo e ir viendo, por ejemplo, en las zonas donde toca la encía, ¿sí? Y así va trabajando, ¿sí? Por ejemplo, pueden adaptar la encía. Ustedes se acuerdan cuando cursaban prótesis que decíamos que cómo era el contacto del ponti con el sector anterior, decíamos que era un contacto lineal y en posterior el póntico era un contacto puntiforme. Bien, con todo esto se puede diseñar la estructura que nosotros queremos confeccionar. Una vez que está diseñado, ahí vemos cómo se mueve el modelo de distintas formas y vemos que no hay una adaptación correcta al hombro. Entonces se tendrá que retocar este diseño para recién poder guardar el diseño terminado, ¿sí? Ahí tenemos la restauración separada del modelo, ¿sí? Vemos las terminaciones de los hombros, vemos las terminaciones de los hombros en el modelo, vemos las terminaciones cervicales en nuestra restauración y por último obtenemos el diseño terminado. Cuando estamos conformes, el mecánico dental está conforme con el diseño terminado, ese diseño se va a guardar en una carpeta, ¿sí? Yo hice, digamos, hasta aquí estoy haciendo la primera etapa, la etapa CAD, digamos, que es la etapa del escaneado y del diseño. ¿Qué es lo que hago? Si ustedes ven el sistema ExoCAD en la pantalla, ustedes ven que el primer paso dice escanear, el segundo paso diseñar, y después nos vamos a la manufactura, manufacturing, que es la fabricación de nuestra restauración. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Guardar en una carpeta el diseño para poderlo fresar. Y ahí también va a venir un juego que lo vamos a explicar y muy seguramente el maestro Claudio Ibáñez lo hará, que acá entran a jugar sistemas abiertos y sistemas cerrados. ¿Qué son sistemas abiertos? Sistemas abiertos es que yo guardo en una carpeta, en un archivo STL, que es un archivo tridimensional, es un archivo para figuras tridimensionales, y con ese archivo STL lo puedo llevar a cualquier fresadora. Pero si yo no hago eso, si yo hago el diseño con esta marca ExoCAD y yo no lo transfiero a un archivo STL, voy a tener que usar la fresadora de ExoCAD. Si no, no son compatibles. Por eso se habla de sistemas abiertos y sistemas cerrados. Los explicaremos más en el curso, pero ¿qué es lo que es un sistema cerrado? Se casa con una máquina. Yo tengo que utilizar la tecnología de diseño y la tecnología de manufactura por el mismo fabricante. Si yo lo guardo en un archivo STL, puedo utilizar cualquier fresadora. Una vez que tengo guardado el diseño, lo guardo en un sistema STL o lo puedo guardar, como les dije, en el mismo sistema ExoCAD. Y después viene el icono o la ventanita fabricar, ¿sí? Ya tengo
diseñado lo que yo quiero obtener y a partir de ahora va a ir a la fresadora a que se fabrique mi restauración. Y ahí voy a empezar a elegir, voy a empezar a seleccionar. ¿Qué voy a hacer? En este caso voy a hacer una corona individual, voy a hacer una restauración inline, voy a utilizar una carilla o voy a hacer un puente. En el caso clínico que yo les mostré, vamos a hacer un puente anterior. ¿Qué bloque vamos a poner? Lo que les dijo Nelson anteriormente, de que cada marca tiene su bloque y cada material tiene su protocolo. Utilizaré un bloque de circonio marca Sirona, un bloque de circonio marca Vita, un bloque de circonio marca Dentsply. Es decir, yo elijo la marca, digamos, del bloque que yo elegí para realizar mi restauración. Y después voy a elegir los tamaños del bloque, porque no es lo mismo el tamaño de un bloque para una restauración anterior que para el puente anterior que contiene 6 elementos. El tamaño del bloque difiere. Entonces, elijo en el sistema tipo de puente, marca del bloque y tamaño del bloque. ¿Tamaño del bloque para qué? Para ver si me entra en la restauración. Acá, en este caso, es lo que vendría a ser el bloque, obviamente lo muestra de manera digital, que tiene una longitud, pero no me condice, no me entra con la longitud de mi puente anterior de 6 elementos. Entonces, por lo tanto, ¿qué tendré que hacer? Elegir un bloque más grande donde me entran las 6 coronas de mi restauración anterior. Con eso también lo puedo posicionar, puedo jugar, digamos, la puedo poner más hacia abajo, más hacia arriba. Por ahí puedo empezar el bloque dándole margen, porque por ahí si tengo que hacer una coronita, aprovecho esta parte para hacer después una coronita individual y no desechar todo el bloque una vez utilizado hasta acá. ¿Sí? Es decir, yo elegí el tamaño del bloque, y dice, coloque el bloque y cierre la puerta de la cámara de tallado. Y hay que cliquear inicio, ¿sí? Y ahí tenemos el bloque, o sea, es simulado el tamaño del bloque con el tamaño de la restauración. Obviamente acá ven, digamos, unos deditos es una persona humana, que compara con lo que sería el bloque elegido por el sistema digital en nuestro software. Y luego colocamos ese bloque dentro de la fresadora, ¿sí? Colocamos el bloque dentro de la fresadora, en este caso esta fresadora es Sirona, ¿sí? Y ahí vemos cómo empieza a trabajar. Hay un video, espero que se vea, donde ahí se calibra el bloque. Ahí lo que está haciendo es, pusimos el bloque y lo está calibrando. Es como decir, lo está centrando al bloque, ¿sí? Es como que la máquina está haciendo un preparado, centralizando el bloque para empezar a trabajar. Y ahí ya está trabajando el bloque, ya tuvo su ajuste y está dándole la forma porque esto va a ser una restauración monolítica. ¿Qué significa una restauración monolítica? Ahí terminó, algunas veces demora un puente de 3 elementos, demora aproximadamente 1 hora, ¿sí? Y sale terminado, ¿sí? Abro la fresadora, ¿sí? Y sale mi bloque, en este caso con una estructura monolítica. ¿Qué es decir? Que tiene la anatomía oclusal, las relaciones interdentarias, porque también podría haber hecho con esto solamente el casquillo, para después recubrirlo a ese circonio con una porcelana estratificada, por ejemplo, con una porcelana feldespática. Una vez que eso ya sacado de la fresadora, como yo les dije anteriormente, este es un bloque más blando para que no hagan desgaste tan grande de las fresas, porque si no es muy costosa las fresas. Y si el bloque está sinterizado, que sale del mismo tamaño, desgasta mucho las fresas. Entonces, ¿qué se utilizó acá? Un bloque presinterizado. ¿Qué quiere decir eso? Que lo voy a tener que sinterizar. ¿Qué es sinterizar? Es llevarlo a un horno, a un tratamiento térmico entre 1000 y 1500 grados centígrados aproximadamente, hay veces durante 11 horas,
que va a producir una compactación del polvo del óxido de circonio y va a tener el tamaño normal de la restauración. Porque si nosotros vemos que cuando lo sacamos, lo vemos aumentado un 20 y un 30%, entonces decimos, ¿a qué paciente le voy a colocar esto? Pero eso es por la contracción que se sufrirá durante el sinterizado. Como les dije anteriormente, de la mano del sector derecho, ¿qué obtenemos? La restauración monolítica, es decir, ya tiene nuestra anatomía, va a tener caras oclusales en el caso que sea posterior, va a tener relaciones de contacto, pero también puedo obtener cofias que tienden que tener un espesor mínimo de 6 milímetros, ¿sí? Y esas cofias hacen las veces de casquillo del metal, de la porcelana convencional, y ese casquillo de circonio después se recubre con porcelana o cerámica, perdón, de recubrimiento. Es decir, hay dos formas que yo puedo obtener mi restauración libre de metal, ¿sí? Ahí tenemos el bloque del puente anterior nuestro, ¿sí? E irá posteriormente a el horno, donde se hace ese tratamiento térmico que les mencioné anteriormente para la compactación. ¿Para qué? Para que vuelva a esa estructura tetragonal que ofrece mayor resistencia, ¿sí? Y una vez que está sinterizado en el horno durante esa cantidad de horas que yo les dije, que aproximadamente son 11, obtengo mi rehabilitación del tamaño, digamos, que corresponde a la cavidad bucal del paciente. Y ahí tenemos el mecánico dental, después calza ese puente anterior en los modelos, también lleva un proceso de calzado, ¿sí? Y me manda a mí la prueba para, digamos, el puente para hacer una prueba, ¿sí? Puede maquillarlo, ¿sí? Hay formas de maquillarlo para darles, como les dijo el doctor Nelson, hay formas de maquillar la restauración, ¿sí? Y darles las caracterizaciones de acuerdo al paciente individual al cual yo estoy tratando. Y hago la prueba clínica, ¿sí? Realizo la prueba clínica del puente donde voy a ver el ajuste. Es importante, por ahí hay un interrogante que decir, ¿estas restauraciones creadas por un sistema de CAD/CAM producen una buena cierre o una buena adaptación marginal? Sí, hay estudios que hablan de que las restauraciones metalocerámicas, el cierre cervical de las restauraciones metalocerámicas, lo aceptado es aproximadamente 120 micrómetros, ¿sí? Con restauraciones monolíticas hay estudios que el cierre cervical, por ejemplo, con un sistema lava, con un bloque de lava, tiene digamos, una adaptación de 60 micrómetros. Y hay algunos que es la Procera que han llegado hasta una adaptación solamente de 7 micrómetros. Es decir, producen buenas sellados marginales estas restauraciones realizadas por CAD/CAM. Y después viene el procedimiento del cementado, ¿sí? Una vez que he hecho todas las pruebas, voy a utilizar, nos acordemos, y esto se explicará en el curso cuando podamos volver y estar todos juntos en ese espacio de aprendizaje, nosotros podemos utilizar un cemento convencional. Hasta un fosfato podemos utilizar porque decíamos que el circonio, les dijo Nelson anteriormente, es ácido resistente, es decir, no grabamos. Entonces podemos utilizar un ionómero vitrio y también podemos utilizar cementos autoadhesivos, ¿sí? Podemos utilizar se los explicamos rápidamente, no nos da el tiempo, que a la estructura del circonio, como no se graba, pero sí se le puede hacer un arenado, que se llama cicatilización o un tratamiento triboquímico, que es un arenado con partículas recubiertas de sílice. Ese sílice se va a impregnar dentro de la estructura del circonio. Luego lo limpio con alcohol y le pongo o un primer para circonio o un silano. Y luego le pongo un adhesivo con MDP. ¿Por qué será un adhesivo con MDP? Porque el adhesivo MDP va a tener un enlace fosfórico que lo va a unir con el tratamiento del arenado que hice con el óxido y un grupo metacrilato que se va a unir con la resina. Si yo utilizo un adhesivo común, que es un adhesivo que tiene EMA, son
partículas hidrofílicas y no van a producir esta unión. Y utilizo cementos autoadhesivos. Pero, repito, se pueden cementar estas restauraciones con cementos convencionales debido a que su característica es que es ácido, el zirconio es ácido resistente. Después tenemos el final, tenemos cómo llegó el paciente, cómo se va el paciente, hay que hacer terapias periodontales, se indica un primer control a la semana, a los 3 y a los 6 meses de la restauración. Y bueno, llegamos un poquito al final. También nosotros pensamos que el que enseña aprende 2 veces, por eso nosotros el curso lo buscamos como un espacio para aprender, ustedes y nosotros. Quizá ustedes tengan experiencias que pueden compartirnos con nosotros, de cursos que hayan hecho de capacitación o de sus propias experiencias en el consultorio, porque sabemos que el conocimiento es algo dinámico que cambia continuamente. Entonces, bueno, post pandemia, esperemos, como les dije anteriormente, superar este obstáculo, este desafío de la pandemia que nos ha puesto el año 2020 y que después nos podamos sumar todos o la mayor cantidad. Nosotros vamos a estar muy felices y muy contentos que ustedes se sumen a nuestros desafíos de la rehabilitación integral, funcional y estética del paciente parcialmente desdentado. Desde ya, entonces, bueno, en nombre mío y en nombre de Nelson y en nombre de todo nuestro equipo que seguramente está conectado, les damos las muchas gracias por haber estado presentes en esta tarde. Por cualquier cosa, más allá de que no sé cómo sigue la dinámica, están los mails míos y del doctor Rugani por cualquier cosa que nos quieran comentar.